Nuevo pleno en el Parlamento de Canarias, este fuera del periodo de sesiones. El caso es que se dejaron para última hora abordar la adaptación de la ley de cajas a los nuevos mandatos del gobierno central y así hubo de citarse para esta sesión. De los 60 diputados que han integrado la Cámara durante la presente legislatura, solo 50 asistieron y emitieron su voto favorable a la citada normativa. Esta vez sí venían todos con la tarea discutida en las reuniones previas y no tocaba más que coincidir en argumentos sobre una coyuntura económica que nos ha ahogado, que ha obligado a cambiar el marco normativo y que finalmente ha dado en una ley que es buena para todos. No olvidemos que las dos cajas de ahorros de Canarias ya han pasado por respectivos procesos de integración, una en Banca Cívica y otra en Bankia. Todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, conscientes de las dificultades por las que atraviesan distintas empresas españolas expropiadas por el Gobierno de Venezuela y las graves repercusiones para los afectados y sus familias, formulan la presente declaración institucional. Solicitamos al Gobierno de España que, al amparo de las históricas relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y en el marco legal del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones suscritos entre España y Venezuela, impulse el proceso negociador para tratar de los graves problemas sin resolver en el proceso expropiatorio de los últimos tiempos. En este sentido, se incluye la justa contraprestación a las medidas de expropiación y las garantías jurídicas para los afectados de estos procedimientos. Dentro del mutuo respeto y las correctas relaciones entre los dos países, se demanda una respuesta adecuada como la determinación del cutiprecio para empresas que, como Agroisleña, han sido intervenidas sin cumplirse todavía los trámites legales de los procesos de expropiación ordinaria. El Parlamento de Canarias, que representa a más de 2 millones de personas, incluidos los que radican en dicha república, defenderá sus derechos y hace un sincero llamamiento a la Administración venezolana para solucionar los graves problemas económicos y sociales que afectan a muchos emigrantes, cuyo trabajo ha contribuido a la creación de la riqueza nacional de ese gran país, a la vez que ayudaron al bienestar de este archipiélago, vinculado por lazos históricos y culturales con la República Bolivariana de Venezuela. La crisis económica internacional ha supuesto un verdadero cambio estructural para el negocio bancario, debido fundamentalmente al incremento de la morosidad, al endurecimiento de las condiciones de financiación de los mercados mayoristas y al ajuste en el volumen de negocio. Todos estos factores están presionando sobre los resultados económicos y financieros de las cajas de ahorro. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer procesos de reestructuración que les otorguen una mayor flexibilidad para captar recursos básicos de capital y para adecuar sus estructuras operativas a los modelos que garanticen esa capitalización. Por ello, había que realizar en España y en todas las comunidades autónomas una reforma en la regulación de las cajas de ahorros que les permita operar en igualdad de condiciones con respecto a sus competidores y mejorar su eficiencia en un entorno económico-financiero cada vez más exigente en la valoración del riesgo. Podemos establecer una cronología de los cambios que ha tenido que ir asumiendo el texto que hoy sus señorías van a aprobar. El 9 de julio del año pasado se promulgó el Real Decreto Ley 11/2010 de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, que supone una nueva adaptación muy significativa del marco básico regulado en la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro, la LORCA. El 22 de octubre de 2010, tanto la LORCA como el citado Real Decreto Ley 11/2010 fueron modificados por la Ley 36/2010 del Fondo para la Promoción del Desarrollo, que en sus disposiciones finales tercera y cuarta determina el porcentaje mínimo de representación en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro del grupo de las entidades representativas de intereses colectivos, el régimen de aprobación de determinados acuerdos por la Asamblea General, diversos aspectos relativos al ejercicio del cargo de director general y presidente ejecutivo de las entidades y varios aspectos más. Ya en este mismo año 2011, concretamente el 18 de febrero de este año,
se publicaba el Real Decreto Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, que de nuevo obliga a realizar adaptaciones al texto que el Gobierno de Canarias tenía proyectado. De hecho, la aprobación de la citada norma se refleja en la presente ley, en diversas modificaciones de las normas que regulan los consejos de administración de las cajas. Por último, casi se puede considerar, diríamos que ayer mismo, el Gobierno del Estado aprobó el 5 de marzo de este año la ley, las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno mediante proyecto de ley, aprobaron la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, que establece, entre otros aspectos, el deber de elaborar por las cajas de ahorro un informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Verán, por tanto, sus señorías, que en este tiempo hemos tenido que ir adaptando la preparación de nuestro texto a 3 decretos ley y a una ley específica. Desgraciadamente, en Canarias no poseemos el rápido recurso del decreto ley y nos vemos obligados a tramitar nuestras modificaciones legislativas con un procedimiento siempre más gravoso, por pequeñas que éstas sean. El trabajo de la ponencia ha sido sin duda un gran avance y acentúa la profesionalización de las estructuras de las cajas canarias. El Gobierno espera que ese consenso alcanzado en el ámbito de la ponencia se refleje hoy también en esta sesión plenaria y, por tanto, la adaptación del régimen de cajas a la legislación estatal sirva al objetivo de dar fortaleza a nuestras cajas en los nuevos grupos bancarios en las que se integran y sigan sirviendo al objetivo del desarrollo económico del archipiélago y a transmitir un mensaje de confianza a los mercados financieros. La crisis económica que el mundo ha conocido desde otoño del año 2007, de la que ya han salido algunas economías, es una crisis con raíces altamente financieras y con efectos también marcadamente financieros. Si bien tales efectos financieros han desplegado toda su virulencia en efectos sobre la economía real en términos de menor tasa de consumo, menor inversión, menor crecimiento económico, por tanto, altas tasas de desempleo. La crisis internacional ha supuesto un cambio profundo en el negocio bancario, en general en todo el mundo y también en España, de una manera particular en lo que toca al sistema de las cajas de ahorro. Y esos cambios han sido la consecuencia de factores diversos, entre los cuales hay que destacar el aumento de la morosidad, el aumento del paro y el endurecimiento de las condiciones de financiación en los mercados mayoristas y, por tanto, la mayor dificultad de las entidades financieras para poder obtener recursos con los que hacer frente a su demanda de crédito y de liquidez. Ajustes en el volumen de negocio bancario. Cuestiones todas que han afectado de lleno a las cajas, presionando sus resultados económicos y financieros. Se ha puesto de manifiesto un exceso de la capacidad instalada, toda aquella capacidad que el conjunto de cajas en toda España fue ampliando a lo largo de los años del boom, de la bonanza, de la expansión económica. Se ha puesto de manifiesto también la necesidad de acometer, por tanto, procesos de reestructuración y que tales procesos vengan marcados por la necesidad de aumentar la flexibilidad para, fundamentalmente, aumentar los recursos destinados, los recursos básicos del capital y también para adecuar las estructuras operativas de las cajas. Todo ello ha hecho proliferar los cambios continuos en la normativa que afecta a las cajas de ahorro en España desde que estalló la crisis financiera del año 2007. La Ley de Cajas de Ahorro de Canarias que hoy tenemos es una consecuencia de muchas circunstancias. En primer lugar, la necesidad de adaptar la propia ley a la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro, a la LORCA. En segundo lugar, a la necesidad de reestructuración y derivado de los efectos de la crisis. En tercer lugar, a la adaptación a todos los cambios legislativos que se han producido en esta materia desde el año 2009. Es una ley la que traemos aquí hoy necesaria, hay que hacerla en todo caso, pero no cambia sustancialmente la realidad financiera ya existente hoy en Canarias. Tiene aspectos sobre el papel
muy positivos. Limita el porcentaje de representación de las administraciones públicas, de las corporaciones de derecho público, del Parlamento de Canarias hasta un máximo del 40%. Nos parece que esto es positivo. Limita a un máximo de 8 años el ejercicio en el cargo en cada uno de los órganos. También nos parece que es un aspecto positivo. En tercer lugar, se aumenta la exigencia respecto a la experiencia y a la formación adecuada para los consejeros representativos de cada grupo dentro de la Asamblea General. Aspecto sin duda también positivo. En cuarto lugar, se establece que los representantes del Parlamento deben ser de reconocido prestigio y profesionalidad. Da la impresión que es un buen criterio teniendo en cuenta que son instituciones muy profesionalizadas. En quinto lugar, se establecen causas de inelegibilidad en función de desempeño por cargo electo o por altos cargos del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o del sector público. Nos parece que también este tipo de incompatibilidades son aspectos positivos que incorpora la ley. El hecho de aumentar la exigencia de experiencia de los concejales, de los vocales del Consejo de Administración, también nos parece importante. Como les decía, todos estos cambios son aspectos muy positivos sobre el papel. ¿Por qué digo sobre el papel? Porque no conviene equivocarnos. Esta ley que hoy aprobamos no tiene como objeto la regulación de las cajas canarias como tradicionalmente las hemos conocido. Han cambiado. La situación ya no es la misma que había antes de la constitución de los sistemas integrados y de los sistemas institucionales de protección de los SIPs. Por tanto, todo esto se va a aplicar fundamentalmente a lo que constituía la parte de obra social de las cajas y, por nuestra parte, creemos que poco más. Hoy, las dos cajas canarias están integradas, gracias a Dios, en dos grandes plataformas, una Bankia y otra la de Banca Cívica. Creemos que van a ser, en todo caso, instituciones centrales de lo que será el futuro sistema financiero español. No queremos pensar lo que hubiese ocurrido de haber seguido otro camino o de haber optado por una fórmula de fusión entre ambas sin un volumen adecuado de activos como para poder tener los niveles de solvencia que un mercado global como el actual nos exige. Ha sido un proceso sin interferencias políticas, ha sido el proceso necesario para las cajas. La nueva banca es una banca global, ese es el contexto donde se tienen que mover las cajas. El sistema bancario español ha sido un buen sistema y ha sido eficiente porque ha habido un buen sistema de cajas de ahorro, pero todo eso, como es evidente, ya ha cambiado y no se sostiene. Los cambios que ha habido han sido cambios en la buena dirección y creo que lo que tiene que hacer en un futuro es cumplir con el papel sagrado que en cualquier economía de mercado tiene cualquier tipo de institución financiera, sea un banco o sea una caja. Y ese no es otro que canalizar crédito, liquidez, dinero en forma de préstamos para las familias, para que consuman, y a las empresas para que inviertan. La dedicación de ciertas cajas a actividades que no obedecían a su historia tradicional o quizás un exceso de dependencia con el sector de las promociones urbanísticas, pues creaba dificultades. Por lo tanto, ha habido una serie de normativas del Estado, aquí se han hecho, son leyes básicas en gran parte de sus artículos, de las que yo destacaría que al principio se pensó que simplemente con una norma que permitiera reestructurar las cajas mediante un apoyo del Estado, el famoso Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria y la creación de los sistemas institucionales de protección, podría funcionar. Pero la situación se demostró más complicada. Entonces el Estado ha tenido que ir sobre la marcha, establecer una serie de normas. Una de ellas, que simplemente lo que pretendía era mejorar o aclarar el funcionamiento de los SIP, porque la creación no estaba muy detallada cuál es su objetivo, pero luego fundamentalmente han venido los decretos, el Real Decreto Ley de 18 de febrero, donde se intenta reforzar la solvencia de todas las entidades exigiendo una relación de capital. Como sabemos, está el Basilea III que viene caminando, que va a exigir como mínimo un 8 o un 10% de core capital sobre los depósitos. Por lo tanto, intentando reforzar el sistema financiero de las cajas, el Gobierno del Estado, en su normativa básica, se ha anticipado a lo que va a ser un requisito conocido del Basilea III.
este proyecto de ley realmente con gran dificultad. Yo he oído algunas críticas sobre retraso en la presentación, pero si tienen en cuenta que, como ha dicho el portavoz que me ha precedido el uso de la palabra, hay una norma que nada menos que es la Ley de Economía Sostenible, que se publicó el 4 de marzo, difícilmente podía venir un proyecto de ley antes, es decir, porque tenía que adaptarse a esta propia normativa. El proyecto de ley, como saben, se establece en la capacidad que tiene la comunidad autónoma, es el artículo 32.15 del Estatuto de Autonomía, que le da la competencia para el desarrollo legislativo y de ejecución en la ordenación del crédito, banca y seguro, de acuerdo con la ordenación de la actividad económica y la general y la política monetaria, crediticia, bancaria y de seguros del Estado. ¿Qué contenido tiene el proyecto? Pues son 107 artículos donde se verá la posibilidad que actúe a través de una entidad bancaria a la que aporta su negocio financiero, a ello se ha referido también el señor Soria, y también que cuando se aporta más del 50%, se aporta todo su negocio financiero y no se dispone del 50% de los votos, se establece la obligación en la normativa estatal y también la ley canaria, que las cajas pasan a ser fundaciones de carácter especial, cuyo objetivo fundamental y casi único es, por un lado, por supuesto, administrar los recursos de los que participe en la entidad financiera sobre la que está integrada, pero es el funcionamiento de la obra social, que es como ha sido la característica importante de estas entidades que han nacido como entidades no de lucro y que esa es la caja tradicional que ha quedado claramente modificada. El título 2 sobre los órganos del Gobierno lo que hable es que establece un conjunto de órganos que tiene que ser representados en las cajas, es decir, se restablece, como ustedes saben, un porcentaje máximo de 40% de representantes de instituciones públicas y no pueden ser como miembros de la Asamblea en ningún cargo electo. Se establecen que los consejeros generales que constituyen la Asamblea General de las Cajas tienen que ser en nombre de los impositores, de las corporaciones municipales canarias, de las personas, entidades fundadoras, del Parlamento de Canarias, de las corporaciones insulares, de los empleados de las cajas y las entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Caja de Ahorro. ¿Qué es lo que establece el proyecto de ley? Pues, por un lado, se establece, el Parlamento entra en este proyecto de ley en primera vez, no existía anteriormente, y dentro del 40% que se da derechos de voto a las entidades públicas y corporaciones de derecho público. Se fija el número de 8 años como máximo para el ejercicio del cargo en los distintos órganos, que permite un primer periodo de 4 y una reelección de 8 años, de manera que se van acumulando a lo largo de sus distintas representaciones los 8 años y solo pueden volver a presentarse a cualquier órgano transcurrido otros 8 años del pasado de los 8 años global. El proyecto de ley fija lo que es las cajas, cuáles son sus naturaleza y actividades, cuáles son las competencias del Gobierno, que por supuesto tiene que autorizar la creación o desaparición de una caja, sin que quepa en ese caso el silencio positivo. Se establecen de qué forma se pueden producir las fusiones y asociaciones de las cajas. Se regula la adhesión a los sistemas institucionales de protección, el ejercicio indirecto de la actividad financiera, es decir, cuando una caja decide hacerlo a través de un banco o a través de un banco donde se agrupan una serie de cajas, como es el caso de Canarias, como ustedes saben, ya ha dicho el señor Soria, que son la banca cívica, en la caja de Canarias, Caja General de Ahorro, y en Bankia, la Caja Insular de Las Palmas. Son dos grupos potentes y que además dentro del análisis global que están teniendo las cajas son los que probablemente salgan con menores dificultades para consolidarse en el sistema financiero. Yo creo que es una ley que está perfectamente adaptada a la normativa básica. Y yo quiero terminar diciendo que hemos demostrado una vez más que con el diálogo salen las cosas por unanimidad. Yo creo que habrán ustedes visto que los últimos casi 3 o 4 o 5 proyectos de ley, no recuerdo exactamente cuántos, todos han salido de unanimidad. Yo creo que la labor de la Comisión ha permitido que las enmiendas de los 3 grupos han podido ser integradas, han sido respetadas y se ha llegado a un gran nivel de consenso. De hecho, ya partían muchas de casi en los mismos conceptos, porque habían analizado los mismos problemas y las mismas mejoras. Y yo termino mi intervención en esta Cámara y en esta legislatura, pues agradeciendo a los miembros de la ponencia que conmigo estuvieron trabajando, y yo creo que hemos demostrado ante todos que el Parlamento es un lugar de discusión, de debate, de alcanzar acuerdos. ¿Acuerdos para quién? Para los intereses de los ciudadanos españoles, canarios, que son los que representamos. Vernos aquí hoy en un pleno con este orden del día y a escasas fechas de las elecciones, después de la catarata de despedidas que tuvimos en el último pleno, pues solo puedo decir que alguna cosa pues no se ha hecho muy bien, ¿no? En cualquier caso,
me van a permitir una reflexión, y es que en esta materia que nos ocupa hoy, las cajas de ahorro de Canarias, probablemente, más que se hagan cosas bien o mal, probablemente si analizamos la historia, lo que encontramos es sobre todo ausencia de una política regional en esta materia, ¿no? Y no me circunscribo, ni mucho menos, al actual gobierno regional. Hace unos días, en uno de los medios de comunicación salían unas declaraciones de nuestra compañera, doña Belén Allende, que manifestaba la necesidad de superar algunos hechos que en la realidad se siguen sucediendo y que se basan sobre el biprovincialismo y que era necesario erradicar. Probablemente esta materia sería un buen ejemplo de ello, incluso más. ¿Y por qué digo más? Porque en realidad, en el fondo, de facto, han sido las instituciones locales, las principales, de la isla de Gran Canaria y de Tenerife, quienes han estado pues marcando el devenir de ambas instituciones. Y ello, por ejemplo, a pesar de que en el caso de la Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, como saben ustedes, nació de la fusión de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife y la Caja Insular de Ahorros de La Palma. Pero eso no quita ni marca una contradicción con la afirmación que les acabo de decir. En cualquier caso, esta inacción o ausencia de política regional en esta materia, no todo ha sido negativo. Esta es una reflexión general, porque también hay que hablar de lo bueno. Hay un factor que ha sido positivo en esta legislatura con respecto a esta materia, y es que nuestro gobierno autonómico, a diferencia de otros, no ha tenido ninguna injerencia en los procesos que han vivido ambas entidades para adaptarse a esta realidad, en la que no me voy a extender porque creo que tanto el señor Soria como el señor González han descrito bien el porqué del devenir de los hechos en los últimos tiempos con respecto al mundo financiero. En cualquier caso, porque nadie lo ha dicho, no se olviden que nuestra ley es del año 90. Ya por aquel entonces, cuando el ministro Rato sacó en el 2002 la ley financiera, pues no nos adaptamos. Y por lo tanto, fíjense si llevamos de fase, más allá de toda la normativa nueva que se ha ido comentando, ¿no? Y vaya si la cosa ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Es cierto que ha habido todo un devenir de normativa que ha ido complicando la adaptación de las normativas autonómicas, pero también no es menos cierto, y con eso solamente quiero constatar una realidad, que no son solo las comunidades autónomas que disponen de la posibilidad del decreto ley las que han sido capaces de adaptarse a la normativa básica del Estado. Podemos poner, por ejemplo, la propia Extremadura. También hemos hecho otra cosa que es muy importante y no se ha comentado, y es la distinción entre los órganos de la entidad que se queda y los órganos de la entidad bancaria, que era un aspecto en el que, francamente, si hubiésemos seguido por los derroteros, y fue una iniciativa del señor González que venía en el proyecto de ley, desde luego Canarias desaparecía. Así, no podemos decirlo de otra manera. También le hemos dado un cambio importante a lo que es el modelo que planteaba el proyecto de ley con relación a la duración de los mandatos, que apostaba por el máximo, 6 años, más otro periodo de 6 años, incluso iba un poco más allá, planteando que las prórrogas que son necesarias para los ajustes en el periodo transitorio computara como otros 6 años, y los hemos dejado en 4 y 4, y la prórroga necesaria cuando se venza el plazo se acabó. También hubo un tema un poco controvertido, y esta ley yo creo que nadie nos puede decir que pongamos nombre de nada, pero había un tema con los años a los que pueden acceder los miembros de los órganos. Hemos dejado la edad que viene en el decreto ley, y a diferencia del proyecto de ley que remitía la posibilidad de que los órganos de las cajas estatutariamente cambiasen esa edad, nosotros lo hemos circunscrito al reglamento que hace el Gobierno de Canarias, y nos parece mucho más adecuado. También hemos hecho una mayor precisión de los asuntos que tiene que tratar la Asamblea. La Asamblea es el órgano más importante de la entidad y tiene la obligación de reunirse ordinariamente una vez al año.
Bueno, hemos introducido toda una precisión de los asuntos que tiene que tratar para que no quede ningún tema que pudiera pues, ser sacado de ese ámbito. También se han mejorado los derechos de información de los consejeros, garantizándoles que puedan acceder con la máxima garantía, valga la redundancia, a toda la información económico-financiera de la entidad. Hay un tema que, claro, como la realidad que se queda es la que han descrito, pues tanto el señor Soria como el señor González, fundamentalmente de la gestión de la obra social, que teníamos que entrar, y ahí hay todo un conjunto de enmiendas, y es perfeccionar las relaciones entre el Gobierno y la realización de la obra benéfico-social, tanto de las cajas canarias como aquellas que estén radicadas en Canarias en función de sus depósitos. Y luego hay toda una serie de enmiendas que tienen que ver con acomodar mejor nuestra normativa, la normativa básica, y fijar sobre todo un plazo reglamentario razonable para el próximo Gobierno y no dejar el reglamento sine die, que no nos parecía pues una cosa adecuada. Quiero hacer especial hincapié en el valor extraordinario que tiene el consenso en los tiempos que corren en una materia como esta y evidentemente con unas elecciones a la vuelta de la esquina. No les canso más porque esto tampoco da para más. Al parecer, este es el último pleno de esta legislatura. Yo no me voy a despedir porque no me gustan las despedidas, pero sí quiero darles las gracias a todos, sin excepción, de corazón, y desearles salud y buen trabajo.